Hola, buen día, queridos alumnos, ¿cómo se encuentran? Pasa a todos ustedes, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, bueno, vamos a comenzar con una nueva clase. Me alegra mucho comenzar con este día, con esta clase que he preparado para ustedes. Y bueno, primero que todo, pues vamos a orar como cada día lo hacemos en nuestras clases. Vamos a ponernos en la dirección del Señor. Amado y bondadoso Dios, te damos gracias, nuestro buen Señor, por este día que nos has dado, Señor, por la vida que tú nos permites, por el buen descanso, Señor, porque tenemos nuestras familias, Señor, con quienes podemos cobijarnos en el seno de nuestro hogar. Gracias, Señor, por esa protección y esa seguridad que tú nos brindas. Te rogamos, Señor, que comenzando este día, tu presencia, tu cuidado, tu misericordia, tu amor se encuentren con cada uno de nosotros. Y te agradecemos infinitamente, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque eres bueno y porque eres un Padre bondadoso. Y ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Y yo quiero, Señor, poner en tus manos también la vida de cada uno de mis alumnos, Señor, que donde quiera que ellos se encuentren, Señor, tú estés con ellos, tú les guardes, tú les protejas, Señor, tú le proveas de todo lo necesario. Y que para esta clase, Señor, tú nos des tu guía, tu dirección, Señor, el entendimiento, Señor, y pues, la llenura de tu Santo Espíritu. Acompáñanos, Señor, y guíanos en este tiempo. En tu poderoso y precioso nombre, Señor, te rogamos. Amén. Voy a correr esta muchachita. Bueno, entonces, la clase anterior concluíamos una unidad, un tema pues muy bonito y hablábamos finalizando acerca de esa habilidad que Dios nos da o que debemos desarrollar, que es la de escuchar con ambos oídos, es la de escuchar dos voces al tiempo. Primero, pues hablábamos de la escritura, que es la voz de Dios y que debemos escuchar la voz de Dios. Pero por otra parte, también debemos tener la habilidad de escuchar la voz del mundo, la voz de hombres y de mujeres. Escuchar qué tienen que decirnos, estar preparados, ver su entorno, ver cómo se mueven, cómo piensan, ¿no? Y debemos aprender a escuchar esas dos voces, que en la mayoría de los casos o la mayoría de las veces, pues estas voces se contradicen. Pero pues también es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso descubrir esa manera en la que esas voces se relacionan entre sí. Entonces, el escuchar con ambos oídos veíamos y podíamos analizar que es muy importante o que es indispensable para el discipulado cristiano, la misión cristiana, pero para los propósitos que tenemos con esta materia, que es la defensa de nuestra fe. Y hoy vamos a continuar con ese tema que habíamos dejado, ¿no? Acerca de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar esta unidad que es muy bonita y habla acerca de la escritura. Y el título es La Biblia, Revelación de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, pues es un gran paradigma para nosotros. Siempre lo ha sido porque representa la base de nuestra fe, representa la base de nuestra esperanza. Entonces, de allí vemos la importancia de la Biblia. Es vital para nosotros porque quien no conoce la palabra de Dios, quien no estudia la Biblia, quien no lee, quien no medita, entonces estará profundamente impedido para defender nuestra fe. No tendrá herramientas, no tendrá conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, en función de la apologética, que es de lo que trata esta materia, de lo que estamos aprendiendo, pues lo que nosotros procuramos es poder encontrar esas herramientas para defender nuestra fe. Así que es de gran importancia la Biblia como la revelación de Dios, como la palabra de Dios, ya que no solamente es inspirada por Dios, sino que la Biblia misma nos revela a ese Dios. Ese testimonio escrito nos revela, nos muestra quién es Dios, cómo es Dios,
cómo es su carácter, que es un Dios amoroso, un Dios tierno, su santidad, su justicia y todo lo demás que Dios ha querido revelarnos a nosotros. Porque el hombre por sí mismo, nosotros por nosotros mismos, no podemos descubrir a Dios, no podemos descubrir sus secretos, no podemos descubrir los misterios de Dios. Entonces debemos reconocer que por nosotros mismos no podemos hacerlo, ya que nuestras capacidades son limitadas. El hombre es finito, nuestras capacidades son finitas, nuestro conocimiento también es finito. Así que todo esto primero ha sido el anhelo y el deseo de Dios, de darse a conocer a la humanidad. Entonces, comenzamos haciéndonos esta pregunta: ¿por qué necesitamos una revelación escrita? Y bueno, para comenzar la clase voy a compartirles la presentación, compartir pantalla. Mm, Bien, entonces aquí tenemos nuestro tema de la Biblia, revelación de Dios. Y nos hacíamos esta pregunta: ¿por qué necesitamos una revelación especial? Si nosotros recordamos o alguna vez hemos leído, hemos estudiado o nos han predicado acerca de este pasaje, vemos que en el libro de Job, capítulo 11 versículo 7, en la charla que tiene con Sofar le hace una interesante pregunta. ¿Alcanzarás tú las cosas profundas de Dios? Y pues la respuesta es no, no en nuestro entendimiento. Hablábamos de que como hombres, como humanos, tenemos ciertas limitaciones. Entonces, dentro de esas limitaciones, nosotros no podemos alcanzar esa profundidad de Dios. No podemos alcanzar todas estas cosas profundas acerca de nuestro Dios, de nuestro Creador. Entonces, aparte de una autorrevelación, el carácter de Dios es escondido y es incomprensible, pero tampoco vemos un Dios que sea inalcanzable. Esto lo hemos visto también en temas anteriores. O sea, nuestro Dios ha dejado sus huellas de diferentes maneras. Podemos verlo en su creación, en su naturaleza, en la constitución o en la creación del hombre también, de nosotros mismos. Pero esta revelación no basta. Es necesario esta revelación especial, ya que pues las otras maneras, pues, como decíamos, tienen ciertas limitaciones, son impersonales y pues no son adecuadas para que podamos comprender de una mejor manera o podamos acercarnos de una mejor manera al conocimiento de Dios. Entonces, nosotros por naturaleza entendemos o sabemos o conocemos que Dios existe, que Dios es poderoso, que Dios es sabio, que Dios es omnipotente, que Dios es el autor de todo bien y de la belleza y de todo este mundo. Pero, pues también podemos saber que el hombre por sí mismo, cada uno de nosotros, no podemos descubrir los secretos del Omnipotente. No podemos descubrir los secretos de ese Dios creador. Para ser conocido, Dios tiene que revelarse. A Él le corresponde darse a conocer. Sin una revelación especial, no podríamos saber si Dios es santo, es justo, misericordioso o un ser cruel. Entonces, necesitamos de esa revelación especial. Sin esa revelación especial, pues sería muy difícil
responder ciertas preguntas. Y nosotros tenemos muchas preguntas. La humanidad siempre ha tenido preguntas. Desde que el hombre existe, siempre se han hecho muchas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué hacemos aquí en este mundo? ¿Hasta dónde o hasta cuándo estaremos aquí? ¿Qué pasará con la humanidad? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con el hombre? Hay incluso algunas creencias, algunas religiones que se preguntan o que creen volver al hombre a vivir, creen en la reencarnación y en ese tipo de cosas. Pero hay muchas, muchas preguntas que el hombre tiene, que la humanidad tiene. ¿Hay justicia? ¿Habrá paz alguna vez? ¿No habrán guerras? Bueno, muchas otras preguntas como todas estas, ¿no? Y si no hubiera esta revelación especial, si no tuviéramos esta palabra de Dios escrita, pues todo lo que sucede a nuestro alrededor no tendría ningún tipo de respuesta. Pero afortunadamente para nosotros, para la humanidad, pues Dios ha querido darse a conocer. Dios ha anhelado manifestarse al mundo. Y Dios lo ha hecho desde hace mucho tiempo, hace varios siglos, hace miles y miles de años, desde el tiempo de los patriarcas. Y se reveló Dios de diferentes maneras, en diferentes manifestaciones, ¿no? Recordemos las teofanías, esas maneras como Dios se aparecía o se manifestaba de manera poderosa por medio de diferentes eventos, de milagros, de todos estos hechos sobrenaturales y también de sus palabras. En la carta a los Hebreos encontramos esta cita que está aquí en la presentación. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y sigue siendo así, ¿verdad? Él sigue siendo el resplandor de la gloria de Dios, de su imagen, de la misma sustancia de Dios. Así es que Dios ha querido revelarse, Dios ha querido manifestarse, ha querido darse a conocer con nosotros, con sus criaturas, con su creación, con la humanidad. Dios se ha revelado en todo tiempo y lo ha hecho de diferentes maneras. Bueno, en Juan 1:18 también recordemos que nos dice esta cita, a Dios nadie lo ha visto jamás, el único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también Jesús mismo nos hablaba acerca de esto. En Juan 14:9, pues Él decía, el que me ha visto a mi Padre. Entonces vemos cómo Dios nos ha dado diferentes tipos de revelación para que podamos verlo. Y también Dios se revela en la experiencia espiritual que cada uno de nosotros tenemos como creyentes. Cuando nosotros leemos la Biblia o cuando nosotros escuchamos del Evangelio, cuando estudiamos, cuando compartimos la palabra con alguien, a menudo, pues constantemente escuchamos su voz. Sentimos su presencia, sentimos su amor, sentimos su gozo, sentimos su paz. Y además también cuando oramos podemos sentir que estamos siendo escuchados por Dios, porque Él también contesta nuestros corazones, nuestras oraciones. Y en nuestro corazón podemos sentir esa paz, podemos sentir que Él nos está escuchando. Y finalmente, pues necesitamos esa revelación especial también porque necesitamos descubrir quién es Dios.
Pero recordemos que todo esto no ha sido iniciativa de nosotros, aunque por siempre, desde el principio de los tiempos, hemos tenido muchas preguntas. Esto no ha sido por nosotros, no ha sido nuestra iniciativa. Ha sido Dios quien ha querido darse a conocer. Ha sido Dios quien ha querido revelarse a nosotros. Bueno, y entonces, si nosotros necesitamos saber quién es Dios, necesitamos también tener una fuente de conocimiento, ¿cierto? Necesitamos también tener esta revelación de Dios, ¿no? Esto es vital para nuestra vida como cristianos, porque todo lo que nosotros podamos hacer o todo lo que nosotros podamos decir, podamos hablar acerca de la defensa de nuestra fe, que es lo que estamos estudiando, pues se fundamenta en la palabra de Dios, decían. Entonces, por lo tanto, esta revelación de Dios a través de la Biblia es muy importante para nosotros y vamos a estar resaltando esa importancia. Vamos a estar resaltando en cada momento pues esa importancia que tiene para nosotros y para el estudio de esta materia. También podemos encontrar diferentes personas, bueno, más que todo como algunos teólogos que piensan que Dios habla más por medio de encuentros personales que a través de las escrituras, más como por la experiencia. Pero entonces les hago esta pregunta. ¿Es la experiencia personal con Dios una manera adecuada de recibir su revelación o de conocer su doctrina? Entonces, podemos dejarlo solo a una experiencia personal o podemos dejarlo solo a esa experiencia que tenemos como congregación, como iglesia, como cuerpo, porque también hay diferentes iglesias o diferentes denominaciones que se guían a través de esto. Entonces, todas las personas creen solamente en la experiencia que tienen en el momento, en esa vivencia, o en lo que el líder o el pastor dice, o el evangelista. Si él tuvo alguna visión, algún sueño o alguna palabra de parte de Dios, entonces todo esto debe tomarse como revelación o como palabra de Dios sin importar que todas estas cosas pues contradigan la palabra de Dios. Entonces nosotros no solamente podemos confiar en una experiencia personal, ya sea nuestra o ya sea de otra persona que quiera hacernos creer estas cosas. No solamente podemos dejar esto a la subjetividad de nuestros pensamientos o de nuestros sentimientos o de nuestras propias experiencias o emociones porque entonces vamos a encontrar muchos dioses y pues sobre todo vamos a encontrar dioses que nosotros queremos crear o que en los que nos conviene crear de la manera que nos conviene a nosotros, ¿no? Y esto también podemos entenderlo y tal vez lo hemos experimentado de diferentes maneras, porque como hacíamos ese ejercicio de las diferentes maneras o de las imágenes que se han tenido de Jesús a través de la historia, de esos retratos de Jesús, pues así también cada uno puede tener una idea o un retrato diferente de quién es Dios. Y bueno, hay dos razones que nos expresan esa necesidad de tener una revelación escrita o de esa importancia que tiene para nosotros esta revelación de la palabra de Dios escrita. Primero, entonces tenemos que Dios se revela por conceptos concretos. Entonces, no es posible que se puedan comunicar ideas claras, ideas precisas acerca de la humanidad, de la existencia, de la creación, del pecado.
de la redención, de la salvación, de la vida eterna, de las también las exigencias de Dios y de todos estos detalles que queremos saber acerca de lo que hay después de la muerte. Todo esto no es posible conocerlo por medio de los sentimientos ni de las emociones. Si Dios no emplea oraciones, preposiciones, afirmaciones concretas, pues este encuentro con Dios resultaría solamente en un puro subjetivismo, como decíamos anteriormente, en la subjetividad de nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y cada uno tiene su propia experiencia. Cada uno tendría esa propia experiencia y además pues la interpretaríamos a nuestra manera. Así que tener una revelación escrita nos da estos conceptos y estas ideas concretas, claras, precisas de lo que Dios quiere hablar y quiere revelar a la humanidad y a la que pues todos nosotros debemos escuchar esa voz de Dios y también debemos obedecer. Y segundo dice que es necesario una revelación escrita. Al transmitir de manera oral e indefinidamente el mensaje de Dios, como nosotros sabemos, pues en un principio, cuando aún no teníamos pues todos esos avances tecnológicos que tenemos nosotros, no había escritura, no habían estos medios, no había un papel o había una forma en la que se pudiera escribir, no había un lápiz o no había un instrumento con el cual y en el cual se pudiera tallar o grabar estas, estas escrituras, estos escritos, esta parte. Entonces se tenía que hacer de esta manera oral, pero esto no podría hacerse de manera indefinida. ¿Por qué? Si no, este mensaje se podría distorsionar. Este mensaje se podría perder, podría cambiar, se podrían perder o se podrían omitir ciertos detalles, o se podrían añadir otros más. Entonces esto se, se podría distorsionar de diferentes maneras. Y si nosotros lo llevamos pues a nuestro tiempo, a nuestra actualidad, pues nosotros sabemos que no podemos confiar en ese tipo de comunicación. Si nosotros confiamos en la transmisión de un mensaje solo de manera oral, olvidaríamos las cosas. Entonces, nada más si alguien nos hace un encargo y nos dice, bueno, compré estas 5 cosas y nos vamos pensando, pero cuando llegamos a hacer la compra o hacer el mandado, se nos pueden olvidar la mitad de las cosas. O compraríamos lo que no es. Podríamos de alguna manera distorsionar este mensaje como en un teléfono roto, no sé si así se diga también en sus países ese juego, el teléfono roto, que uno va diciéndole al oído a una persona y esa otra persona tras otra persona. Cuando llega al final, pues ese mensaje ha sido completamente distorsionado, cambiado o se le ha añadido algo que no estaba al principio. Así que entonces cada uno de nosotros podría acomodarlo a su conveniencia. Entonces Dios, pues en su infinita sabiduría, porque Él es Dios, impulsa a sus siervos, impulsa a estos hombres para registrar, para escribir de manera física, para tomar ya estas escritura de todas sus revelaciones personales, de todos estos eventos en el cual Dios ha intervenido con la humanidad y se hacía presente. Y estos se encuentran en la Biblia. Todas estas historias, toda esta parte podemos verla ahora nosotros en la Biblia, ahora nosotros que tenemos esa facilidad de tener este libro escrito, físico, completo. Es lo que nosotros ahora encontramos en la Biblia. Por la gracia de Dios, todo esto se ha preservado. Y esta palabra de Dios, esta escritura, ha sido ese testigo viviente de ese mensaje revelado.
de esa manera, esa vivencia que Dios ha tenido con la humanidad a través de la historia. Bueno, ¿cómo sabemos que la Biblia es la única y auténtica revelación divina? Y es una buena pregunta, una muy buena pregunta. Nos podemos hacer nosotros, pero que muchas personas nos van a hacer porque hay muchas personas que tienen demasiadas dudas acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Y nosotros vamos a dar una defensa de nuestra fe. Pues basada en la escritura, en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es el texto sagrado por excelencia, que es la auténtica revelación de Dios y que no hay ninguna otra? Ya ves usted aquí, vaya, vaya. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Y esto es algo muy importante, porque no podemos saberlo solamente mm, por el material que está hecho o por la versión de la Biblia que sea, es que esta versión sí es la única, esta versión sí es la que sirve, esta versión sí es la que es buena o porque la Biblia sea con de pasta dura o con carátula de cuero o que tenga cierre o porque sea la Biblia de estudio más prestigiosa y más costosa que hay en el momento. Lo importante de la Biblia es su contenido, su mensaje, su poder de transformación que tiene. Pero ¿por qué es diferente este texto de otros textos sagrados? ¿Por qué nosotros creemos y sabemos y no tenemos duda de que la Biblia es la única autoridad y no hay otra? Porque nosotros pues hemos escuchado o de pronto tenemos algún conocimiento o pues eso es algo como normal o como obvio de que otras religiones pues tienen sus textos sagrados. Entonces cada religión debe tener su texto sagrado, su texto guía, su texto base, por donde ellos deben seguir sus normas y sus leyes también, sus tradiciones. Entonces, por ejemplo, pues, en alguna clase mencionábamos algo de estas cosmovisiones religiosas y de estas religiones. El budismo tiene su texto sagrado, el canon de Pali o Tipitaka se llama. Em, el hinduismo tiene varios textos sagrados también, uno de ellos o como el más representativo es el libro de las Vedas. El islamismo, que pues es una de las religiones que son fuertes en la actualidad, pues tiene el Corán. La Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días tienen el libro del Mormón. Y la misma Iglesia Católica también tiene sus escritos. Pues tiene la Biblia, pero pues ellos tienen otros libros en la Biblia y también tienen sus libros de tradiciones del magisterio de la Iglesia Católica y otros libros. Pero estos y otros libros o textos de estas religiones que puedan existir, que no son textos cristianos, que no son textos de nuestra fe, porque nosotros solo tenemos la Biblia, pues cada uno de ellos pues difiere en gran manera con las escrituras sagradas que tenemos nosotros en el cristianismo, con la Biblia, con la palabra de Dios. Así que nosotros los cristianos podemos seguir y seguimos manteniendo pues esa postura y esa firmeza de que solo la Biblia es la revelación de Dios, solo la Biblia es la única y la auténtica revelación divina. Pero ¿qué tiene entonces de especial la Biblia? Vamos a ver algunas de estas razones por las que nosotros creemos que la Biblia es la única revelación de Dios y también algunas razones por las que nosotros también defendemos la Biblia como esa revelación de Dios. Entonces, primero,
Encontramos que la Biblia es una revelación arraigada en la larga historia de un pueblo. Y ya habíamos hablado algo acerca de esto, ¿no? De esa historia y de esa tradición que tiene ese pueblo. Y de que el cristianismo es una religión histórica. Así que la Biblia contrasta también con otros libros de otras religiones, porque la Biblia no solamente narra una revelación divina, sino no narra solo la vida de un hombre o del líder de un líder de alguna manifestación o especulaciones acerca de una sola persona o pensamientos de esta persona. La Biblia es el registro de esa vivencia de Dios con la humanidad, con su pueblo. La Biblia es ese registro de cómo Dios habló a determinados hombres en determinados lugares, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos y para propósitos específicos que tienen que ver con la historia de la salvación de la humanidad. Entonces, la redención del hombre también, la revelación de la gloria de Dios está presente con su pueblo. En la revelación de la Biblia se introduce también en la historia a través de un pueblo histórico, que es este pueblo de Dios, este pueblo de Israel, y que ha perdurado también hasta ahora, hasta hoy en día, hasta nuestra época. Hasta ahora el judaísmo pues se ha mantenido, pero también en la historia de Jesucristo. Porque allí en esta historia de Jesucristo, pues comienza también una nueva historia para el pueblo de Dios. Entonces, esto es algo que históricamente no se puede negar, ni la una ni la otra, ni lo que se refiere al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al judaísmo, ni a la persona de Jesucristo. No podemos negar la existencia de Israel, nadie lo puede negar. A diferencia de otras culturas que existieron en su época, hace miles y miles, miles de años. Las primeras civilizaciones tan antiguas como los sumerios, como los persas, como los filisteos, los egipcios, todas esas civilizaciones y esas culturas que vivieron a la par del pueblo de Israel, pero que hoy, en la actualidad, pues ya no existen como pueblo, como civilización. Solamente, pues podemos verlos en la historia. Quedaron preservados en la historia. Segundo, la unidad de la Biblia en el tiempo, los autores, diferentes ambientes y distintos idiomas. Y esto es algo muy importante también. Y es algo que nosotros pues también conocemos bien. Pues, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros abrimos las páginas de la Biblia, pues quedamos asombrados, quedamos maravillados de esa extraordinaria armonía que podemos encontrar aquí en este libro. De manera individual, porque vemos los 66 libros de la Biblia, pero de manera individual existe y en conjunto, también esos 66 libros pues armonizan de manera única e impresionante. Algo que no podemos ver en ningún otro libro, ya sea religioso o de cualquier otro tema. Y a pesar de que la Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años, que pasó por más de 40 autores, que todos y cada uno de ellos venían de diferentes clases sociales, de diferentes lugares, diferentes profesiones o diferentes oficios. Si recordamos, pues estos escritores sagrados pues eran muy diferentes, diferían mucho el uno del otro. Podemos encontrar tanto campesinos como reyes,
profetas, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, cobradores de impuestos, médicos, sacerdotes, filósofos, militares, coperos y tal vez otros más. Pero encontramos todos estos hombres que se desempeñaron de diferentes maneras. Y también la Biblia, pues fue escrita en diferentes lugares, en el desierto, en un palacio, en la prisión, viajando por el mar, por tierra, en los rigores de una campaña militar, de una guerra, en el desierto o en una isla. Entonces, estas escrituras no solamente fueron creadas en diferentes lugares por diferentes autores, sino que también en diferentes ambientes, diferentes situaciones que vivieron estos hombres y estas mujeres, este pueblo. También fue escrita en tiempos de guerra, en tiempos de paz, en tiempos de gozo, en tiempos de angustia, en tiempos de prosperidad, en tiempos de persecución, en tantos ambientes, en tantos lugares, en diferentes estados de ánimo también, porque todo ello produce diferentes estados de ánimo, ¿no? El gozo, la tristeza, la amargura, la preocupación, el temor. Por ejemplo, Pablo escribió en la cumbre del gozo y Jeremías lo hizo en el pozo de la amargura. Y bueno, como si todo lo anterior fuera poco, pues también debemos añadir que la Biblia también contiene diferentes estilos literarios. Entonces podemos ver que se incluye historia, leyes, diferentes leyes, tanto leyes civiles, penales, éticas, rurales, sanitarias, rituales, diferentes tipos de leyes. Podemos también encontrar poesía, tratados didácticos, podemos ver parábolas, alegorías, bibliografías. Podemos también ver correspondencia personal, las cartas, las memorias, los diarios personales. Vemos también libros de profecía y los escritos apocalípticos. Así que ningún otro libro cuenta con todas estas características y con todo eso que tiene la Biblia. Pero además de eso, también podemos añadir que la Biblia fue escrita en diferentes idiomas. Entonces recordemos que fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Pero a pesar de todo esto, a pesar de todo este tiempo, a pesar de estas diferencias, a pesar de que todas estas características, pues nosotros vemos que no hay contradicción, o por lo menos no hay una contradicción fundamental en las escrituras. Así que la Biblia pues nos presenta un sistema de doctrina, una norma de moralidad, un plan de salvación y de redención para la humanidad. Y esto nos demuestra que la Biblia es perfecta, que la Biblia es única, que la Biblia es auténtica, pero que la Biblia es esa perfecta revelación de una sola mente. Y es la mente de Dios que a través de su Espíritu Santo pues obró e influyó e inspiró a todas estas personas, a todos estos escritores sagrados que nosotros pues mencionábamos anteriormente. Entonces la Biblia es única en su especie, no tiene comparación la Biblia. Tercero, el carácter de las enseñanzas bíblicas. Reconoce que Dios es uno, santo, justo y compasivo. Entonces, al ver el carácter de las enseñanzas bíblicas, al examinar la Biblia, al examinar todas estas peculiaridades que encontramos en la doctrina de la Biblia, pues nosotros podemos estar convencidos de que la Biblia
es la auténtica revelación divina, porque en este libro nosotros podemos ver que está libre de conceptos absurdos que caracterizan a los otros escritos religiosos de su época o de cualquier época. La Biblia reconoce que Dios es uno, que es santo, que es compasivo, que es justo, que es un Dios personal, que es un Dios que está presente en todas partes, en todo lugar, que es un Dios que no está alejado, un Dios que nunca se ha alejado ni de su creación ni de sus criaturas, ese Dios que se hace presente en la historia de su pueblo y en cada uno de los eventos o de los acontecimientos que tuvo este pueblo, que marcaron esta historia. Esto es algo que hace diferencia con cualquier otra religión o con cualquier otra creencia en cualquier otro Dios, ¿no? Por ejemplo, en contraste con el Dios de los musulmanes, que este Dios es un Dios austero, es un Dios sin misericordia, un Dios que predestina absolutamente todo, un Dios que no cambia su actitud, que no se conmueve, que no muestra misericordia, que no muestra gracia. Entonces dice que en el Rubiyat de Omar Khayyam se ve pues esa inexorable predestinación de Alá con la humanidad y que lo escribe de esta manera. Escribe el dedo que se mueve y se va, ni toda tu piedad y ni todo tu ingenio pueden borrar media frase, ni todas tus lágrimas pueden quitar una sola línea. Entonces vemos cómo este Dios de los musulmanes es un Dios que no se mueve, no se conmueve, no cambia su actitud con la humanidad, no tiene amor, no tiene misericordia, no tiene piedad con las personas. Y por otra parte, pues nosotros podemos ver lo contrario, porque nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios en el que nosotros creemos, es muy diferente a todas estas creencias en esos falsos dioses. La Biblia describe con realismo al hombre y la Biblia le confiere dignidad al hombre, porque el hombre está hecho a imagen de Dios. Y a pesar de que como humanidad, pues somos hombres caídos, hombres propensos al pecado, a la maldad, pues de todos modos, el mundo, la humanidad y cada uno de nosotros somos el objeto del amor de Dios y podemos ser redimidos, podemos ser restaurados y somos salvos por la gracia de Dios. Así que las escrituras presentan la más perfecta ética moral que nace de Dios para ser enseñadas a la humanidad y para ser compartidas con nuestro prójimo, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y esto es algo que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Las escrituras también nos hablan acerca del destino de la humanidad, del destino de todos estos hombres, ya sean buenos o sean malos. Eh, las escrituras también nos predicen la culminación de este mundo. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a terminar todo? Nos hablan acerca del tribunal de Dios. Así que este es un libro maravilloso porque encontramos todo allí, desde el principio, desde la creación, hasta cuando Dios regrese, cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez y venga a este mundo. Entonces nos revela también cómo Dios pudo haber ideado este plan tan maravilloso y tan sublime y cómo lo puso en marcha. El punto 4 dice, la sobrevivencia de las escrituras. La Biblia
No solo ha sobrevivido, sino que ha sobrevivido de manera intacta. Y esto también es algo muy importante, porque la Biblia nos dice que no solo ha sobrevivido, sí, tiene miles y miles y miles de años y ha sobrevivido hasta el día de hoy. Pero no solo lo ha hecho, sino que lo ha hecho de manera intacta. Entonces, hay una creencia en que solo un pequeño porcentaje de libros sobreviven más de 25 años. 25 años, no más. ¿Y la Biblia cuántos miles de años tiene? Y que un porcentaje menor dura un siglo, pero poquísimos, mínimos, 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 permanecen durante un milenio. Entonces, imagínense, ¿cuántos años tiene la Biblia? ¿Cuántos milenios? Desde hace más de 2000 años que tenemos o que comenzamos a tener estos escritos sagrados. Y han sobrevivido durante todo este tiempo. Así que en contraste con otros libros, la Biblia ha sobrevivido de manera intacta. Y por eso también podemos decir que la Biblia es única en este sentido y se diferencia completamente de cualquier otro libro o de cualquier otro otro libro sagrado de cualquier religión, cualquier expresión religiosa. Ningún otro libro también ha sido tan atacado como la Biblia. Y la Biblia ha recibido ataques implacables durante toda la historia, durante las conquistas, durante las guerras. Recordemos la época, por ejemplo, de los macabeos o de la conquista de Israel, que los sirios y pues todas estas potencias trataron de destruir todos los rollos y todos los libros que tenía el pueblo. Y los romanos también intentaron hacerlo sistemáticamente, pero no pudieron. La Biblia ha sobrevivido de manera intacta. Y en nuestra actualidad, en este mundo moderno, en el siglo XX, siglo XXI, pues también el comunismo y pues todos estos movimientos que veíamos y todos estos pensamientos que han hecho todo lo posible para privar a la gente de la Biblia, de su autenticidad y de eliminar toda religión, de cambiarla, de modificarla, de añadirle, de quitarle. También recordemos em, en el periodo de los romanos que veíamos en la historia de la apologética. Algunos intelectuales paganos como Celso y Porfirio, ellos señalaron que tenían discrepancias por las escrituras bíblicas. Entonces, estos padres de la iglesia, estos apologistas se levantaron para defender la palabra de Dios y la Biblia. Recordemos esa obra contra Celso. Y también en los últimos siglos, pues la Biblia ha recibido diferentes ataques, intensos ataques. Esos de que miran la Biblia y la comparan y la detallan, pero microscópicamente para encontrarle cualquier error, encontrar cualquier evidencia para decir que la Biblia no es un libro sagrado y que no es revelación de Dios y que la Biblia contiene errores y que la Biblia se contradice y todas esas cosas. Otros ataques que ha recibido la Biblia en la actualidad es la prohibición de distribuir, de comprar o inclusive de leer la palabra de Dios. Hay diferentes países, no sé, como Arabia Saudita, Corea del Norte, Afganistán, Irán y todos estos países, pues, de sus gobiernos son autoritarios, y, pues han prohibido completamente tanto la distribución, venta y la lectura de la Biblia. Nadie puede poseer una Biblia. Entonces, los gobiernos han prohibido completamente esto. ¿Por qué? Porque es una amenaza para sus gobiernos, para sus ideologías, para sus políticas, para todo eso.
Y en países como China, pues yo veía que pues no está completamente prohibido, no sé si en todos los lugares o en algunos lugares, pero sí puede ser controlada su distribución y su posición. Entonces no sé de qué manera suceda esto, pero se hace un control respecto a la Biblia. Y pues junto con esto se han hecho muchos más esfuerzos para desacreditar la palabra de Dios. De Dios también se ha presentado en la historia de la literatura. Entonces vemos también diferentes escritos a la Biblia, pero que han sido realizados por hombres de gran inteligencia, de grandes capacidades intelectuales y que en cierta forma también son guiados o son iluminados por Dios para que puedan mostrar esta sabiduría que viene de Dios y que contiene la Biblia, la palabra de Dios, y que muchas veces también nos ayudan a comprender esta palabra. Pero a pesar de todos estos crueles ataques que ha sufrido la escritura, pues continúa sobreviviendo y lo hace de una manera intacta. Pero no solamente también han sido los ataques, la Biblia también es un libro que sigue siendo estimado, que sigue siendo apreciado, deseado, que sigue siendo amado, que también la palabra de Dios sigue siendo reverenciada y sigue siendo leída por miles y miles y millones de personas alrededor de todo el mundo. Y algo muy importante también, un dato, la Biblia sigue siendo el best seller, que pues es ese ranking de los libros más leídos en el mundo, ¿no? Y esto es algo que nadie puede contradecir o que nadie puede negar, ni siquiera todas estas personas que han pretendido, que han querido desestimar la Biblia por tanto tiempo, o ni siquiera los ateos o las personas que son indiferentes a esto, que no les importa, que no creen, que ni les interesa. Nadie, absolutamente nadie puede negar esto. El quinto punto dice la buena influencia de la Biblia. Entonces, esto es algo también indiscutible. Ningún otro libro ha tenido tanta influencia a lo largo a través de todos los siglos para el bien de la humanidad, para el bien de la sociedad, para el bien individual, como lo ha tenido la Biblia. Hay un autor que se llama Thyssen y él comenta que el Corán, el libro del Mormón, Ciencia y Salud, el Zen Avesta y los clásicos de Confucio, todos han tenido tremenda influencia en el mundo. Pero aún así, hay una gran diferencia entre la influencia que esos escritos o que esos libros han ejercido cuando se comparan con la influencia de la Biblia. Esos libros, cada uno de ellos ha dado un concepto muy bajo de Dios y del pecado, y algunos de ellos han pasado por alto el pecado. Pero la Biblia, por el contrario, ha producido unos efectos más elevados en todas las esferas de la vida. Y la Biblia ha influenciado en muchas otras maneras, en grandes maneras, en reformas sociales que se han realizado a lo largo de la historia también, como por ejemplo la liberación de los esclavos, la dignidad de la mujer y aparte de todo esto, pues ese efecto regenerador que solamente la Biblia ha tenido sobre millones y sobre millones de vidas individuales, ¿no? Solamente la Biblia ha podido ejercer esta influencia. Solamente podemos ver esto en la palabra de Dios, en lo que enseña la palabra de Dios, esta revelación de Dios. Las doctrinas bíblicas, las doctrinas que tiene la palabra de Dios, se han desarrollado en el amor, en ese amor hacia el prójimo. Así que si nosotros podemos ver las leyes de países civilizados, muchas de estas leyes son basadas en esos mandamientos bíblicos.
en ese amor, todo este fundamento, en esta doctrina bíblica. No matarás, no robarás, ¿verdad? También se han desarrollado diferentes instituciones o diferentes fundaciones de misericordia, como hospitales, casas de lisiados, lugares que están al cuidado de las personas, orfanatos, asilos de ancianos. Todo este tipo de instituciones solo se han podido crear por influencia de la Biblia, por esa buena influencia que nos da la Biblia. Y puede que alguno de esos escritos que mencionamos, o puede que alguna de otras religiones enseñen ética, moral, pero ellas no proporcionan el poder para poder cumplir estas normas. Solamente la Biblia enseña, solamente la Biblia señala esa fuente que puede o que tiene ese poder para transformar el corazón de los hombres. Solamente eso lo podemos encontrar en la Biblia. Solamente podemos, la Biblia puede influenciar de esa manera. Entonces, les hago esta pregunta. ¿Cómo podemos, no, dónde se encuentra en todo el mundo, cómo podemos encontrar, no, dónde se encuentra en todo el mundo un libro que aún remotamente se compare con la Biblia en su influencia beneficiosa sobre la humanidad? Y la verdad es que nosotros no podemos encontrar esto en ningún otro libro. No hay otro libro que sea una revelación como la Biblia, una revelación de Dios a esta humanidad necesitada. Mm. Así que damos estas razones para la buena influencia de la Biblia y puede haber muchas otras más, porque en ningún otro lugar podemos encontrar lo que encontramos en la Biblia, en la palabra, en esa revelación de Dios. El sexto punto dice el cumplimiento de la profecía bíblica. Entonces, una de las pruebas también más contundentes que nosotros podemos encontrar de la inspiración de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios, pues radica en esto, ¿no? En ese notable cumplimiento, perdón, en ese notable cumplimiento de centenares de sus profecías. Entonces, la Biblia ha profetizado muchas cosas, pero nosotros podemos ver que se han cumplido, que todas estas se han cumplido. ¿Qué es una profecía? Recordemos. Entonces, la profecía es profetizar, proclamar, declarar, es de lo que habla esta palabra. Ella dice, anuncio que hacían los profetas. Y recordemos que ese profeta era el portavoz o el mensajero de Dios, era esa persona autorizada por Dios para llevar este mensaje, esta profecía, esta palabra, el Naví. Entonces, este mensaje profético se relaciona primordialmente con esos sucesos, con esas circunstancias, con esos eventos que estuvieron presentes en esa época del profeta, ya sea de orden político, de orden social, de orden religioso. Entonces, este profeta estaba encargado de profetizar, de llevar, de distribuir esa palabra de Dios al pueblo. Pero la profecía bíblica, pues también tenía un aspecto vaticinador, también hablaba del futuro, de esos designios, los juicios de la providencia de Dios. Por eso el profeta se encuentra por encima del tiempo. Pues el profeta también se mueve a través de esos tiempos. Las profecías bíblicas nunca, de ninguna manera, fueron ni vagas ni erradas. Fueron siempre claras, siempre precisas,
siempre tuvieron cumplimiento. La palabra que Dios anunciaba, que Dios le decía al profeta para anunciar, para proclamar al pueblo, todo se cumplía, todo se expresaba de manera clara, precisa y tenía un cumplimiento. Así que esto solo lo podemos encontrar en la Biblia. Nosotros también hemos visto que hay muchas profecías que han surgido en otros libros y de otras fuentes y de otras personas que se han autoproclamado profetas y que tienen visiones y que tienen poderes, pero nada de esto se cumple. Así que nosotros no podemos caer en esos sensacionalismos de creer o de estar buscando todas estas cosas fuera de la Biblia, porque solamente en la Biblia hay cumplimiento de las profecías de Dios. El séptimo punto nos habla acerca del testimonio de la arqueología. Dice ahí, puede declararse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho alguna referencia bíblica y es una cita de Nelson Glueck. Entonces, hay personas que dudan de la veracidad de la Biblia, muchas personas, pero es muy importante para esto el testimonio de la arqueología, ya que pues en multitud de casos las investigaciones arqueológicas, como mencionaba aquí este hombre, pues han comprobado con exactitud diferentes referencias geográficas que encontramos en la Biblia y que muchos detractores de las escrituras pues habían calificado como erróneas, como que no existían. Pero entonces acá esta frase de este arqueólogo judío llamado Nelson Glueck, pues nos dice lo contrario, que ninguna de esos descubrimientos arqueológicos ha contradicho ninguna de las referencias bíblicas. Entonces, por eso la arqueología es una herramienta también muy importante. Y la arqueología también ha sido testigo de todos estos sucesos, de todos estos eventos. Y es uno de los testigos más convincentes de que la Biblia tiene razón y de que todo lo que sucedió es real o fue real y es verídico. Podemos verificarlo, tenemos esta fuente, tenemos esta prueba de la arqueología. Así que el testimonio de la arqueología también es muy importante. Es una prueba muy, muy valiosa. Es una gran herramienta para nosotros. El octavo punto dice, la Biblia, perdón, afirma ser la palabra de Dios. Sí, la Biblia misma lo declara, la Biblia misma lo dice, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios para la humanidad y podemos ver eso en diferentes citas. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo afirma, toda la escritura es inspirada por Dios en la cita de segunda de Timoteo 3:16. Jesús también habló de esto. Jesús se refirió a las escrituras como toda palabra que sale de la boca de Dios en la cita de Mateo 4:4. También se refirió o habló de esto en el Sermón del Monte. Jesús declara, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor también nos dice, también nos recuerda, también nos afirma, de cierto os digo, que aunque pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En Mateo 5:17 y 18. También el apóstol Pedro nos señala de esta inspiración divina y habla acerca del Antiguo Testamento.
Él dice, ninguna profecía de la escritura surgió de la interpretación del propio profeta, porque la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En la segunda carta de Pedro 1:20 y 21. Entonces vemos que los mismos apóstoles, los mismos escritores sagrados e incluso el mismo Señor Jesús validaron la autenticidad de la Biblia como revelación divina, como esos testigos fieles, esos testigos que vivieron en esta palabra, que formaron parte, que también tomaron la pluma inspirados por Dios y dejaron este registro, este testimonio para nosotros. También podemos ver, según este escrito de Pedro, perdón, el que leímos, por el último que leímos, que la inspiración de la escritura también se refiere a la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre estos hombres que fueron elegidos por Dios para llevar este registro, para llevar este testimonio. Así que no podemos quitar la importancia de esa influencia sobrenatural del Espíritu Santo que ha tenido no solo en la escritura, sino en la vivencia, en la historia del pueblo. Y todo esto ha sido de una manera maravillosa, porque ha sido por la influencia sobrenatural del Espíritu Santo, ha sido por ese mandato de Dios, pero todo esto también ha sido como sin quitar, sin violar esa personalidad y el estilo de cada uno de los escritores sagrados. Entonces el Espíritu les ha guiado a escribir la revelación, pero esta parte permaneció. También nosotros encontramos diferentes versículos, ¿no? O diferentes frases en algunos versículos del Pentateuco, en el Antiguo Testamento, que nos confirman y que nos hablan acerca de esta autenticidad de la palabra de Dios, de esta revelación divina. Em, esta expresión Jehová dijo también a Moisés. La encontramos en diferentes versículos. Por ejemplo, en Éxodo 4:19, 7:8, 14:1, 16:4. También la encontramos en el libro de Levítico 1:1, 4:1. La encontramos también en Deuteronomios 32:48. Otra frase, otra expresión. Dios mandó a Moisés que escribiera en el libro lo que le había dicho. La encontramos en Éxodo 7:14 y 34:27. Esta otra expresión o esta otra frase. En semejante manera los profetas cuentan, habla Jehová en Isaías 1:2. Entonces Jehová dijo a Isaías, la encontramos también en Isaías 7:3, la palabra de Jehová que vino a Jeremías en Jeremías 11:1. Entonces vino a mí palabra de Jehová en Ezequiel 25:1. Así es que estas frases o estas expresiones o estas afirmaciones acerca de que la Biblia es la palabra de Dios, hay un dato que dice que ocurren más de 3.800 veces en el Antiguo Testamento. Y estos datos son muy importantes que nosotros podamos tomarlos en cuenta, que podamos tenerlos presentes y que tal vez podamos verificarlos en algún momento. Podamos ir a investigar esta parte, podamos buscar
donde aparecen todas estas afirmaciones, así como otros datos que son importantes y que son herramientas valiosas para nosotros, para la defensa de nuestra fe, la defensa de la palabra de Dios en este caso. También los escritores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia, que la Escritura es el mensaje de Dios. Leíamos acerca del apóstol Pablo también, pero él también escribe en la primera carta a los Corintios, versículo 14:37. Los hombres deben recibir, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, o lo que es verdadero, la palabra de Dios. Y así otros escritores bíblicos también afirman que su testimonio viene de Dios, que todo esta palabra es la revelación auténtica y divina de Dios. Así que es obvio que los escritores sagrados, tanto del Antiguo, como leíamos, como del Nuevo Testamento, estaban completamente seguros de que lo que estaban escribiendo, de que lo que estaban registrando, de lo que estaban comunicando, de que ese mensaje venía de Dios. Era la auténtica revelación de Dios. Y bueno, hay otra cita en Primera Tesalonicenses 2:13 que dice, la recibisteis, eh, perdón, esa misma cita de Pablo también se repite en Primera de Tesalonicenses. La de la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios. Entonces, nos confirma lo que decíamos anteriormente, ¿no? Esa seguridad que tenían estos escritores sagrados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de que estaban comunicando y registrando la palabra de Dios. Y bueno, el último punto, el punto número 9, nos dice que la vida imparte vida, la palabra, la Biblia, perdón, la Biblia imparte vida y poder a los que creen en ella. Y nosotros, como esos estudiantes de la Biblia, podemos dar fe y podemos dar testimonio de ello, ¿no? Porque la evidencia que encontramos en este punto es indiscutible, que la Biblia es la palabra de Dios. Y esto podemos encontrarlo en la experiencia personal de millones y millones y millones de personas a través de toda la historia. Entonces son miles, miles, centenares de personas que pueden dar testimonio de esto diariamente, de cómo Dios habla por medio de sus páginas, de su palabra, de esta revelación divina. Cómo Dios nos habla a nosotros a través de esas páginas, pero no solo nos habla, sino que ha transformado nuestras vidas. Y hoy son muchas personas las que pueden declarar esto, incluidos nosotros, cómo nos ha influenciado esta palabra, esta revelación divina en nuestras vidas, cómo ha transformado el mensaje de Dios nuestras vidas, cómo hemos encontrado propósito, cómo hemos encontrado dirección, transformación y cómo encontramos vidas plenas y felices. Y puede ser que en nuestra vida pues todo no es color de rosa y todo no es felicidad, pero en en cada una de sus páginas también encontramos fortaleza, encontramos perseverancia, encontramos consuelo, encontramos paz, encontramos todo lo que necesitamos para cualquier situación que nosotros estemos atravesando en nuestra vida o que estemos viviendo. Y nosotros somos ese testimonio vivo de esto. No hay ningún otro libro en la historia que logre no solo conmovernos, sino transformarnos tanto como lo hace la palabra de Dios. Y podemos hacer también entonces una pregunta.
Les pregunto, ¿es que acaso todas estas personas sufrimos de fanatismo religioso o que estamos alucinando y creemos experimentar en algo que no es real? ¿Acaso puede la lectura de un libro puramente humano producir tal experiencia en los individuos? ¿Qué podemos decir respecto a esto? Entonces, creo que nadie, ninguna persona eh, que se considere un poco sabio o inteligente podría eh, afirmar estas preguntas. Ninguno de nosotros sufre de fanatismo religioso. Tampoco estamos alucinando ni experimentando algo que no es real, algo fuera de nuestra realidad. Tampoco tenemos ninguna enfermedad mental. Y sí, la lectura de un libro, pero no un libro puramente humano, porque ya hemos visto en cada uno de estos puntos cómo es la Biblia, la auténtica revelación de Dios, y es el único que puede producir ese tipo de experiencias en el ser humano. Solo la Biblia, solo la lectura de la Biblia, no cualquier libro humano. Puede ser el mejor libro de superación personal que se haya escrito, ni puede producir este efecto que produce la Biblia en el ser humano. Y hoy en día vemos que eso también está muy de moda. Hay cientos y cientos de libros de superación personal, de coach de vida, de todos estos temas de empoderamiento y de superación personal e individual del ser humano, que hablan acerca de todas estas cosas, pero ninguno de ese libro, por muy bueno que sea, por muy famoso que sea, por muy de moda que esté o por muy en tendencia que esté, ninguno se compara con la Biblia, ninguno. Y no es porque nosotros estemos locos o estemos alucinando. Es algo real, es una experiencia real, es una vivencia real de cómo este libro, de cómo esta auténtica revelación de Dios tiene ese poder de transformar nuestras vidas y lo ha hecho por miles y miles de años y lo seguirá haciendo. Y eso es algo de lo que nosotros podemos dar fiel testimonio. Y bueno, si nos llaman locos, pues también sabemos que al Señor Jesús le llamaron loco y Pablo también decía que la palabra de Dios es locura. Entonces, pues eh, somos esos loquitos que viven y que experimentan esta palabra de Dios cada día en nuestras vidas. Y bueno, vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. La próxima semana, entonces, vamos a continuar con este mismo tema y las objeciones que se tienen a la inspiración divina. Entonces, a dejar hasta aquí la clase. Eh, Hay un foro en la plataforma para que por favor lo puedan responder y les voy a dejar, pero la otra semana, unas lecturas complementarias a este tema de la Biblia. Entonces, cuando concluyamos el tema, les dejaré la lectura para que podamos ir desarrollando también otro ejercicio como el anterior. Puede ser otro reporte de lectura. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy y espero que todos ustedes tengan un lindo día, acompañados siempre por el cuidado y por la bendición del Señor. Chao. Nos vemos en la próxima clase.